Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Vivimos tiempos donde las ideas dominantes tienen que ver siempre con el individuo. Todo trata de lo que sé, lo que siento o percibo, la escala de valores es determinada por mis creencias y valores, y eso afecta quiénes somos, nuestra identidad. Acompáñanos en esta nueva serie, Más allá de mí, para conversar sobre este apasionante tema, aquí, Entre Semana. Nueva semana, nueva serie. Estamos aquí Entre Semana hablando acerca de identidad. Estamos comenzando una nueva serie que llamamos Más allá de mí. Así es, y está basada en... Bueno, nos invitaron, ¿no? Hace un par de semanas a compartir ahí a un campamento en Peña de Bernal y nos pidieron hablar de estos temas y dijimos, hey, creo que hay una linda oportunidad de ponerlo como un recurso, ¿no? de Entre Semana sobre estos temas que estuvimos hablando. De alguna forma, vivimos en tiempos en que todo se trata de mí, ¿correcto? Uh-huh. Y por eso nos gustó mucho el concepto de más allá, así se llamaba el campamento. Nosotros le pusimos más allá de mí. Más allá de mí. Y hablando un poco acerca de ese tema, ¿no? Uh-huh. de la identidad y cómo es que identidad no es simplemente un tipo de mirarse al ombligo y descubrir quién soy siguiendo mi corazón, ¿no? Uh-huh. O sea, es rascarle, es entender de que mi identidad también, o sea, hay cosas que yo tengo, que me fue dado, hay cosas que simplemente soy, hay cosas que voy trabajando y formando, hay elementos externos a mí que van formando mi identidad, comunidad, relaciones, etcétera, etcétera. Identidad es un tema hoy que está pero en boga porque a veces se habla más de lo que se entiende, ¿correcto? O sí. Se discute más de lo que se sabe y como que de alguna forma te empujan a meterte en un tema, bueno, pero ¿quién eres? Y descubre tu identidad y qué es lo que sientes, bueno, eso es lo que tú eres. Y hablando de, creo personalmente que estamos en tiempos donde es un tema muy relevante, pero no necesariamente muy entendido. O sea, como que se tomó como bandera de lucha la identidad y yo me identifico con y eso es lo que yo soy. Pero no necesariamente se ha entendido bien qué es, ¿no? Ahora, ¿por qué piensas que terminó siendo eso? Estamos en un momento confuso donde todo es acerca de identidad, pero nadie sabe quién es. Sí, claro. Ahora, las preguntas de identidad son tan antiguas como lo es la filosofía. O sea, claro. Los filósofos griegos se preguntaban, ¿no? ¿Quién soy? Es interesante. Estaba de esas cosas random que escuchamos nosotros a veces, pero estaba escuchando el otro día a un físico filósofo. Y él decía que en Grecia los filósofos entraban en una discusión metafísica, o sea, más allá de la física, tratando de explicar lo que la ciencia no tenía en aquel tiempo explicación. Y era parte de responder esas preguntas esenciales. Bueno, ¿cómo explico el medio donde estoy? Lo que tenía explicación natural entraba bajo la física y lo que no tenía explicación dentro de eso eran discusiones metafísicas. O sea, y para ellos no era algo loco tratar de entender un mundo más allá de lo natural, pero respondía a eso, a tratar de entender quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, a qué comunidad pertenezco, si hay pares conmigo. Yo creo que el tema es esencial en el ser humano porque de alguna forma todo ser humano busca esa identidad. Mi punto es que se ha saturado tanto el tema que no sé si cuando hablamos de identidad estamos hablando de lo mismo. ¿Entiendes? Sí, y ese es el peligro, porque como se ha tomado, como tú dijiste, bandera para cada tipo de movimiento, cada tipo de forma de pensar, cada uno lo toma por su lado. Yo creo que si podríamos identificar o si podremos definir este concepto de identidad, yo lo definiría como un conocimiento o un entendimiento acerca de quién soy y dónde encajo o dónde pertenezco. Entonces, es decir, o sea, qué sé yo, pensando en una pieza de rompecabezas, la identidad de una pieza es encajar en un solo lugar y esa es su identidad, o sea, está hecho para eso y ahí es donde realmente cumple su propósito. Claro. Y
O sea, hay cosas que son subjetivas para uno, pero también hay cosas que son objetivas. Sí. Entonces, el entender todo eso, ahí es donde va formando la persona. Y de alguna forma, lo que tú estás explicando de qué es identidad, ese entendimiento de quién soy, ¿no? Y a dónde pertenezco, no ocurre en un vacío. Entonces, hoy tenemos un contexto que te impulsa, hablábamos esa vez en el campamento, ¿te acuerdas de esas fuerzas externas, fuerzas internas? El contexto en el que estamos que empuja a un entendimiento distorsionado de lo que es identidad, Sí, ¿no? sí. O sea, vas a redes sociales y de repente ves algo de alguien que sigues y es como, wow, quiero eso que él es, ¿no? Y lo compro vía redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, lo que quieras, pero lo compro como uy, yo quiero eso para mi identidad y veo que yo no lo tengo. O sea, hay una comparación a través de... Por eso te digo, el contexto también explica mucho, yo creo, de esta distorsión. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, establezcamos como los parámetros en el cual nosotros vivimos hoy, ¿no? Porque yo creo que si estuviéramos teniendo esta conversación hace 1000 años, hay ciertas cosas que se dan por hecho, ¿no? Entonces, las personas quizás teniendo una conexión quizás más con Dios y en ciertos lugares, ¿no? Es decir, estamos hablando, qué sé yo, Europa, año 1200 o lo que sea. Uno tenía un entendimiento que Dios nos creó y eso era un fundamento de la identidad. Hoy, o sea, todo... O sea, vale todo. Entonces, una persona ya no sabe cuál es su ancla, cuál es la cosa que le define. Entonces, por ejemplo, en New York Times Magazine en 2015 lo mencionamos, ¿no? El año de la obsesión por la identidad. Y el artículo tenía que ver con... Después voy a ver si lo publico. Está en inglés, sí, ¿no? Pero es muy curioso porque la identidad de la persona giraba alrededor de raza. Entonces, era como que se trataba de la mujer periodista que o sea, como que se molestó porque su hijo estaba hablando, creo que con su abuelo o algo así, diciendo, abuelo, tú eres chino, pero yo no soy chino. Y la mamá como que pensando, ¿cómo que no eres chino? Claro que eres chino. Pero él es de una familia de raza mixta, creo que su papá era de Europa o algo. Y él creciendo en Estados Unidos con una cierta identidad y no se asociaba en ese sentido cultural con su ascendencia. Su ascendencia. Entonces uno dice, como que la conclusión de esta mujer es como que, bueno, ahora ya podemos escoger nuestra propia identidad, porque nada entra en una caja tan nítido. Yo creo que hay un problema aquí porque se asume algo como que una de las bases de tu identidad es tu raza. Sí. Como que el color de tu piel y tu forma físico tiene algo que ver con lo que te define como persona. De alguna manera sí. De alguna manera sí, pero no esencialmente. No del todo. Claro. Exacto. Entonces... O sea, ¿a qué me refiero con eso? Para que no se malentienda. Es como que si yo dijera que como hoy todo depende de lo que yo percibo, yo ya no me percibo como chileno, aunque mis rasgos son típicamente chilenos. Si van a Chile sabrán que el 90% de los chilenos son cejones. Entonces, por más que yo me autoperciba como no chileno, hay rasgos, mi forma de hablar, muestran que parte de qué soy es que nací en un punto geolocalizado donde termina el planeta. Por más que quiera negarlo, aparece. Sí, y bueno, o sea, tú tienes tu caso, yo tengo otro caso donde mi familia son de diferentes partes. Sí, o sea, mi papá... ¿Están las Naciones Unidas más o menos unidas en tu familia? Sí. O sea, me preguntan, ¿y tú eres de Argentina? No, o sea, mi acento lo recibí de mi papá. Él creció en Argentina, pero su papá viene de Ucrania. Mi mamá es mitad cubana, mitad americana y con una ascendencia irlandesa. Mis hijos están creciendo en México. Yo nací en Miami, que es una mezcolanza de absolutamente todo. Mi esposa es de Honduras y mis pobres hijos. No soy de aquí ni soy de allá, dice. Sí, pero eso no tiene que crear un estorbo a la pregunta ¿quién soy? Exactamente. Porque si yo voy a ser tan reduccionista
a ¿Qué reducir... raza determina lo que eres? Exacto. Hay un problema. Sí, entonces yo sería un caso Claro. No tendrías perdido. identidad. Sí, sin identidad, pero no, yo creo que va mucho más allá. Entonces, este concepto de identidad sí ya no se sabe de dónde agarrarse. Yo creo que se está empeorando. ¿Por qué? Porque antes la comunidad creaba un sentido de comunidad. Las cosas que una comunidad sabía, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo, ¿no? Hace unos 150 años, ¿no? Los apaches o algún grupo de nativos, no, ellos son expertos en esconderse y andar por el terreno porque ellos saben exactamente cómo y quién se los enseña. Bueno, desde que son muy jóvenes, ellos conocen la tierra. Entonces, exacto, entonces sus antepasados y hay técnicas y lo que sea. Entonces hay una sabiduría creada de la en una comunidad y entonces te va impartiendo un cierto conocimiento. Dicen que en Mongolia, por ejemplo, antes de poder caminar, estás arriba de un caballo. Entonces tú te asocias con todo lo que tiene que ver con estar montado a caballo, todo eso. Entonces ellos se identifican como un pueblo que tiene raíces muy, muy profundas con los caballos. O sea, tiene que ver con su genética, tiene que ver... Claro. No, es un conocimiento comunitario. Llegamos a hoy... Todo eso no existe. No, pero es peor porque todo es instantáneo. Ya la gente no pregunta a sus mamás, a sus abuelas, ni siquiera las personas mayores dentro de su comunidad acerca de, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Dirías que hay de alguna manera un menosprecio hacia algún tipo de conocimiento comunitario? No sé si menosprecio, o sea, porque también quiero ser sensible. Yo soy también, disfruté mucho de la tecnología y lo sigo disfrutando y cada vez que quiero saber algo o hacer algo simplemente busco en YouTube. Yo creo que hay que reconocer los efectos secundarios. Yo no estoy diciendo que está mal, pero sí hay un efecto secundario. Porque si yo no pregunto a mi tío, a mi papá o lo que sea, cómo cambiar una llanta, simplemente busco un tutorial, no se fortalece lazos. Claro. No creo un sentido de que hay una cadena. Acceso de información no genera comunidad. Exacto. Entonces no se genera. Yo no voy y busco. Bueno, pero se supone que nos dicen que Facebook, Instagram son comunidades. Se dice, pero son comunidades instantáneas. Y así como, o sea, hay comida instantánea que no te va a dar los nutrientes que una comida... Instantáneas, virtuales, pero hay un elemento más que no sabría qué palabra utilizar. Porque claro, la tecnología permite cosas que no estamos hablando en contra de la tecnología, no. pero permite, o sea, se genera un espacio medio como indefinido, ¿no? ¿En qué sentido? De si yo empiezo a creer que lo virtual es una comunidad real, hay un problema ahí. Correcto. Porque esas personas no necesariamente van a estar cuando se necesiten que estén. Y esas personas no siempre se muestran en esas comunidades virtuales como realmente son. Entonces, eso genera una sensación muy de esto es poco consistente, porque ¿quién se muestra cómo es en esas comunidades virtuales? Muy pocos. Claro, y después también hay un efecto de especialización. Por ejemplo, las personas que qué sé yo, siguen entre semana, no te sigue a ti, Marcelo, por tu amor a la música jazz y tu habilidad con el bajo. No me siguen a mí por tips de hacer sitios web, pero es parte de tu identidad, es parte de mi identidad. Y hay una cierta cosa donde, bueno, si vamos a meternos a este espacio, vamos a mostrar esta cara porque esto es lo que es es útil a las personas que nos escuchan. Lo mismo sucede en estas redes sociales. Entonces, las personas que van creando un cierto tipo de persona lo están haciendo porque quieren dar utilidad a las personas que están a su alrededor. Pero eso crea comunidades de cartón.
Entonces solamente estoy viendo una sola cara. Pero es a propósito, yo solamente quiero ver esa cara. Claro. Yo te sigo a ti porque tú tienes buenas opiniones políticas. A mí no me importa lo que tú haces en tu jardín. Entonces no se conoce a la persona por completo. Claro. Y ahí es donde viene un problema, porque, volviendo al tema inicial de identidad, cómo ese espacio o la realidad que vivimos hoy termina afectando esa percepción que tengo de mí mismo, ¿no? Otro de los elementos que de alguna forma yo creo que afectan, condicionan el tema de identidad es que vivimos una época donde hay un exacerbado individualismo. O sea, por eso a esta serie le estamos llamando Más allá de mí. Claro. Porque hemos comprado la idea de que todo se trata de mí. Y esto no es una crítica religiosa bíblica, ¿eh? Es un análisis sociológico, filosófico, ¿ok? Es la realidad, es cosa de... Podemos colocar ahí un par de links de algunos videos interesantes de filósofos que hacen un diagnóstico de cómo vivimos no solamente todo se trata de mí, sino que eso lleva a conclusiones inevitables. Hay una exigencia de una cultura de derechos donde yo quiero... O sea, responsabilidad de todos, decíamos esa vez, pero en cuanto a ganancias, eso es para mí, ¿no? O sea, si hay algo malo, bueno, es responsabilidad de todos los que estamos acá. Sí. Pero de momento que son beneficios, eso es exclusivo mío. Y en una cultura de derechos hay un sentido de exigencia, y como todo se trata de mí, yo determino lo que es verdad según lo que percibo, según lo que siento, según mi propia escala de valores. Entonces dejamos de tener elementos objetivos para establecer verdades sobre la base de mi propia subjetividad, y eso sí termina afectando mi identidad, porque ya no se trata de algo objetivo, simplemente se trata de lo que yo percibo, y lo que yo percibo hoy es verdad. No sé si me hice bolas, pero que eso... Piensa esto, las personas, hablando de identidad y de ideología, hablamos de fuerzas ya no tan internas, sino externas. Y quizás en esto nos metemos a hablar de temas que no son muy hablados en círculos cristianos, pero es una realidad que en el mundo en el que estamos hoy se establece que tu identidad es lo que tú percibes. Entonces, si tú te autopercibes como una mujer, eso es lo que tú eres. Si tú te autopercibes como una persona no binaria, o sea, si te autopercibes como una persona asexual... Sí, está llegando a tal punto donde los profesores de biología están teniendo que pedir disculpas y decir, perdónenme porque yo dije que una mujer... es una mujer. Es una mujer y o sea, usé la frase mujer embarazada. Entonces, una gran disculpa porque no quiero ofender a nadie, porque, o sea, sabemos que es el sexo o el género es algo, es un constructo social. Y sabemos que no, pero estamos pretendiendo para no tener que ofender las sensibilidades de personas que tienen como parte de su identidad algo que objetivamente no es, pero le damos más peso a lo subjetivo. Claro. Entonces decimos, bueno, vamos a evitar una verdad objetiva para no dañar su sentido de identidad. Y sí, creo que va de la mano esta cultura de derechos y esa verdad determinada por una percepción personal. Porque... Por ejemplo, cualquier derecho, y yo creo que, o sea, sí, quizás nos vamos un poco, pero creo que o sea, después todo se conecta. Cualquier derecho que requiere a la intervención de otra persona jamás podría ser derecho, es egocéntrico. Por ejemplo, se habla de un derecho a que yo te reconozca a ti como. Sí. Eso, pero, o sea, seamos más básicos. Un derecho a la salud o a una... sí, o sea, derecho a la salud, ¿no? Dices, ok, pero ¿quién provee un sistema de salud? No, pues los doctores. Y si si una persona vive en un bosque, o sea, no, ¿tiene derecho o no? O sea, se requiere de una sociedad, se requiere de una persona, se requiere un montón de cosas para que esa persona reciba lo que es supuestamente un derecho de él. El problema es que no reconocemos las responsabilidades individuales y no entendemos de que si voy a hacer exigencias
yo no puedo ser egocéntrico en mis exigencias. Yo tengo que entender de que cada persona es libre para hacer lo que quiere, y el derecho sale de no ser estorbado en eso lo que tú quieres lograr. Pero nadie te debe a ti nada. Pero qué curioso cuando llegamos a un punto donde pensamos que las personas sí me deben algo. Las personas tienen que reconocerme, como tú dijiste, tienen que reconocerme como yo acabo de inventar. O sea, hay una orientación sexual que es, ¿cómo es? Fluido de género, género fluido, algo así. Y es como que yo puedo hacer lo que se me da la gana en cualquier hora. Según como me levante, es lo que cuidado como me dices. Entonces, si se levanta como hombre, entonces voy a exigir que me llames hombre, que te refieras a mí como hombre. Si me levanto como mujer, entonces lo opuesto, y etcétera. Entonces dices, ¿en qué momento pensamos que es responsabilidad de todos acomodarse a tu concepto? Sí, no. Y en eso, y podemos estar discutiendo horas al respecto, quitemos a Dios, ¿ok? Por un minuto. ¿Tú te quieres autopercibir como lo que tú quieres? Hazlo. Pero ¿por qué me exiges a mí y me obligas a mí a que yo te perciba como tú te autopercibes? Entonces, desde ese punto de vista estás diciendo que mi capacidad de percepción no sirve. O sea, lo que yo veo no es lo que yo veo, lo que yo escucho no es lo que escucho. Tú me tienes que decir a mí qué es lo que yo tengo que ver en ti. O sea, fíjate, no solamente, porque mucho se habla de verdad subjetiva, es una subjetiva verdad impuesta dictatorialmente a otros. Si la verdad subjetiva queda para ti, ojo, quité a Dios, ¿no? ¿Te quieres autopercibir como un elefante? No hay ningún problema. Pero no me obligues a mí a que yo te vea y que diga que sí, es un elefante. Porque tu derecho de percibirte a ti como elefante tiene que ser mi derecho a percibirte a ti como una gallina. Y claro, porque a lo mejor yo tengo, así como tú tienes libertad de autopercepción, yo también tengo libertad de percibir lo que me rodea, y eso te incluye a ti, como yo también quiero. Entonces, eso muestra lo necio y el cero sustento desde el punto de vista de la lógica filosófica que tiene este concepto de que lo que yo autopercibo de mí es lo que soy. Y quizás pensando en algo... Entonces Don Quijote de la Mancha encajaría perfectamente en esta sociedad. Pero qué interesante. Sí, ¿cómo termina el Quijote? Él termina pidiendo perdón. Porque dice, me habéis acompañado en estas locuras. Y es cuando, y te comentaba la otra vez, ¿te acuerdas? Que Sancho le dice, no se venga abajo, vamos a nuestra última. O sea, como que Sancho, siempre fuiste un loco y yo te acompañé en tu locura. Y sabía que era así. Sí. El tema es establecer que eso era verdad. Que ahí está el problema, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con algo práctico? Quizás quienes nos escuchan dicen, bueno, ¿cómo me afecta a mí? Antes de hablar un poquito, o no sé si vamos a decirlo ahora o en el próximo episodio, como es un podcast, podemos tener los episodios que queramos, ¿no? Es que no nos damos cuenta, y hablo a papás, ¿nunca te preguntaste por qué tu hijo es como es? ¿Hasta dónde todas estas ideas que estamos hablando, de fuerzas externas, ideas internas, el contexto en el que estamos, tú piensas que es el mismo en el cual tú te criaste hace 30 años? 40 años atrás, y tu hijo de 12, 15 años establece como verdad lo que siente, y tú dices, no, qué mal. Y hay un choque aparte del choque generacional, hay un choque comunicacional, y al final hay un quiebre en una relación por no entender el papá y la mamá, el contexto en el cual su hijo adolescente está creciendo, donde lo están bombardeando diario, en las redes sociales, en plataformas digitales, diario, de que lo que él siente es lo que él es. Lo que él percibe de sí mismo es lo que él es. Porque al final
detrás de esta bandera de identidad es donde se ha metido todo el caballo de Troya con ideas de marxismo cultural y un largo etcétera. Y ahí es donde tenemos que abrir los ojos como papás. Sí, sí, ¿no? Si quieres estudiar un poco más acerca del tema, Agustín Laje, ¿cómo se llama? Nicolás Márquez. Sí. Iba a decir Maduro, pero no, No, tiene otras ideas. Ese era otro. Y hay uno más, podemos colocar ahí los links, se llama Pablo... ahora lo encuentro y se los comento. Sí, yo creo que es importante. Pablo también. Muñoz Iturrieta, perdón. Ajá. Muy, muy buen. Sí, anda por esa misma línea. Yo creo que es importante entender cómo es que hay fuerzas externas que van actuando. Curiosamente, no es el punto del tema de hoy, pero también habían fuerzas externas hace 30 años, Claro. solo que iban en otra dirección. Así es. Siempre hay fuerzas Siempre externas. hubo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos en que se fue, en el tiempo apostólico y posapostólico, cuando se estaba formando ahí el Nuevo Testamento, todo el gnosticismo de aquel tiempo, no lo podemos ignorar y tiene efectos 2000 años después. No, claro. No vamos a creer que el mundo en que vivimos hoy no nos va a afectar. Por supuesto. Sí, y después, más cercano, estas dinámicas familiares. Hay cosas donde la manera en que yo crecí en mi hogar fue poniendo pautas de lo que, o sea, el niño recibe lo que recibe en casa y lo recibe como normal. O sea, no tiene de otra, lo acepta. Hay una normalización por experiencia, es lo Claro. que vi y ya está. O sea, una persona que crece en un lugar donde el agua es salada y anda tomando al agua y dice, pues así es el agua. Después va a otro lugar y dice, pues espérate, el agua sabe, esto no es agua. No, Claro. no. Lo que tú creciste tenía un problema. Pero, o sea, yo creo que eso también impacta porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, disfunciones en familia va creando o estorbando un concepto sano de identidad. O sea, una persona piensa que, bueno, sí, o sea, mi matrimonio es un desastre, mi vida es un desastre, pero ¿por qué mis hijos son como son? Bueno, quizás hay dinámicas que ellos fueron viendo, ellos fueron aceptando como normales, ellos fueron tomando y al cual se acomodaron, y eso ya fue creando también un tema en su identidad. Y creo que para ir bajando, y yo creo que hasta aquí llegaremos, después seguiremos con otro tema. Porque de alguna forma, bueno, entonces, ¿qué? ¿Quién soy? Porque si rascamos más en identidad, sí. Adultos, ya casados, con vida hecha, miran a su alrededor y dicen, es que yo no soy nada, no soy nadie, fracaso matrimonial, no soy nada, no sirvo. Verbo ser asociado a algo, ¿ves? No Claro. soy nada, o soy esto, nunca me gustó lo que estudié, entonces no me gusta quién soy. Y están frustrados porque ligaron su identidad a un trabajo, ¿no? A una profesión que obviamente no les dio esa percepción de sí mismo que les hubiese gustado. Y ves adultos frustrados diciendo, no sé quién soy, mirando a su alrededor, luchando teniendo 40 años y luchando todavía cuál es su identidad como persona. Y por otro lado, pensando en por qué es tan importante hablar este tema, hijo adolescente, papá, mamá, tengo que decirles algo. Soy homosexual, soy lesbiana, soy bisexual. Y el papá, la mamá, primero, en pánico, pero no dicen nada, gritan o se enojan, o peor de los escenarios, van y hablan con terapeuta, con psicólogo, con pastor o quien quieran. Mi hijo es X. Mi hijo es lo que su hijo dijeron. Fíjate. Y solo porque amo a mi hijo, porque amo a mi hija, entonces voy a aceptar quiénes son. Claro. No puedo negar su humanidad. Entonces, ahí volvemos al punto. ¿Ves? Hemos establecido como verdad lo que nunca fue verdad. Y uno dice, no, si yo tengo muy claras mis ideas. Y no es así. Por eso el tema de identidad es tan importante. Porque vivimos en un tiempo, como tú mencionabas de este artículo del New York Times Magazine, la obsesión por la identidad. Hoy estamos en plenos Juegos Olímpicos.
la gran noticia. ¿Ah? En el momento de grabación. Para que sepan más o menos cuándo estamos grabando. Las dos grandes noticias de Juegos Olímpicos fue creo que era ¿cómo se llama? Los que saltan sincronizado, salto sincronizado, no recuerdo el nombre ahora, donde él dijo sí y soy gay. Entonces, wow, medalla de oro y pro, porque él se definió y esa era su identidad y un montón de oros, pero ese tuvo titular. Uh-huh. Y el segundo, y ahora como apareció tejiendo en el wow, y además teje, o sea, hay 30 millones de personas en el mundo que tejen, pero ninguna es titular. ¿Por qué? Porque no puso su identidad autopercibida como su bandera de lucha, ¿no? Y la otra es en halterofilia, en levantamiento de pesas, compitiendo por Nueva Zelanda, un hombre transexual se percibe como mujer. Hicieron unos cambios en los reglamentos del Comité Olímpico Internacional hace un año. Entonces ganó, ¿no? Su competencia compitiendo contra mujeres. O sea, biológicamente es un hombre, pero como es un transexual que se percibe como una mujer, lo dejaron competir con las mujeres. ¿Me vas a decir que entonces todo lo que estamos hablando no tiene impacto en el mundo que vivimos? Por supuesto que sí. Claro, claro. Ahora, yo creo que también hay un tema importante para no sonarnos como dos viejitos quejándonos de la cultura y diciendo, ojalá esto fuera el mundo de hace 40 años. Tenía sus problemas también, ¿no? Sí, o sea, a lo que voy es esto. Se dice que el último en descubrir el agua es el pez, porque viven en el agua. El último en entender o en ver de manera objetiva una cultura es la persona que creció siempre en esa cultura. Claro. Pero ¿qué es lo que sí ve? Ve un dolor verdadero. Porque dice, yo siempre me he sentido del género opuesto. Uh-huh. Yo siempre he tenido una atracción hacia el mismo género. Yo siempre he sentido un fracaso. Yo siempre he sentido que nunca pude encajar. Yo siempre he sentido estos problemas de identidad. Y es un dolor real. Real. Y yo creo que, o sea, tirando... O sea, tiene su lugar. Tenemos que entender el contexto cultural. Claro. Creo que es bueno que hablemos de esto. Pero es importante no confundir y decir, tengo un montón de artículos para que leas y ya dejes de llorar. Exactamente. Es que ahí está el punto. Cuando nosotros abrimos los ojos de que hemos sido, usemos una palabra cristianoide, ¿no? O cristiana, discipulados culturalmente. Uh-huh. Entonces establecemos como verdad cosas que, como verdad en el sentido objetivo de, no que no existan. Hay que tratar los casos particulares. Y como tú dijiste, estas cosas no ocurren en un vacío. ¿Hasta dónde? Y ahí tenemos que hacer no sé si autoculpa, reflexión. No hemos generado un espacio como iglesia. Hablo de la iglesia en general. Para que personas que quizás luchan con cosas relacionadas a su identidad puedan expresarlas en un ambiente sano, sin prejuicios, sin ser etiquetados, sin ser expulsados de la comunidad. No estamos de acuerdo con creer que lo que yo autopercibo es verdad para todos, uh-huh, y también para mí. Pero también estamos en desacuerdo en no dar un espacio para que las personas puedan hablar de sus luchas. Porque podemos rascar con mucho cuidado, más aún temas que hemos hablado. ¿Cuántas personas que no luchan o que están luchando con una atracción hacia el mismo sexo, o que simplemente, hablando específicamente de sexualidad, porque la identidad tiene muchas dimensiones, uh-huh, ¿no? Pero específicamente de esa área, hay una figura paterna o materna ausente, o quizás hubo abuso en un círculo familiar íntimo, y se ven a sí mismos quebrados, rotos, lastimados, y eso afecta la percepción que tengo de mí mismo. Entonces, lo que menos queremos, como dijiste tú,
comunicar es que estamos, acá estamos, ¿viste? Para discutir ideas por ideas. No, queremos, creo que la analogía que hiciste fue muy, muy buena, ¿no? Que no sea tarde para darnos cuenta de la cultura en la que vivimos. Y que nuestros hijos y nosotros somos parte de esa cultura. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que abrir el corazón, entonces, para generar ese espacio para que las personas que quizás, bueno, pero si yo estoy luchando, entonces, si yo no soy lo que autopercibo, si yo no soy lo que siento, entonces, ¿quién soy? Uh-huh. ¿Hay algo que puede ofrecer Dios desde el punto de vista de identidad? Bueno, esa sería la pregunta picando para el próximo episodio, ¿no? Muy bien. Sí, y vamos a seguir indagando en este tema y profundizando, porque yo creo que es un tema sumamente importante. Si tú sientes que ya tienes bien arraigado tu identidad, sepa que las personas a tu alrededor quizás no. Y esto esto tómalo como una herramienta también para poder tener esas conversaciones. Al final, eso es lo que buscamos, porque si por medio de estas conversaciones de identidad podemos apuntar a Cristo, quien realmente es el que da esa seguridad de nuestra identidad, pues entonces ya cumplimos nuestra meta. Así es. Así que nos vemos. Hasta la próxima semana. Próximo jueves. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.